continuamos con el tema FISAL, acciones desarrolladas en las personas con enfermedad renal crónica en el contexto de la COVID-19. Para el desarrollo de este tema nos acompañan la doctora Roxana Claudia Chaut Covarrubias, especialista en nefrología en cobertura de prestaciones de alto costo. Buenos días con todos. Primero agradecer a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública por la oportunidad de aportar algunos elementos en el Día Mundial del Riñón. Los saluda, soy Rosana Chaut, ya mencionó mi presentadora, soy médico nefrólogo y trabajo en el Fondo Intangible Solidario de Salud. Bueno, el tema entonces que nos han encargado es acciones desarrolladas en las personas con enfermedad renal crónica en el contexto de la COVID-19, siempre desde el punto de vista del financiador, ¿no? El Fondo Intangible Solidario de Salud brinda cobertura a los asegurados al Seguro Integral de Salud en enfermedades de alto costo como los cánceres que figuran en esta lámina, también a la insuficiencia renal crónica, 546 diagnósticos de enfermedades raras o huérfanas y estos procedimientos de alto costo, estos 3 trasplantes. Bueno, para quienes no conocen el rubro de FISAL. Respecto al financiamiento del diagnóstico de insuficiencia renal crónica, puntualmente el código CIE-10N18, lo digo así porque en el listado de enfermedades de alto costo figura insuficiencia renal crónica. Sin embargo, nosotros coberturamos financieramente lo que es el diagnóstico N18 y eso incluye enfermedad renal crónica en todos sus estadios. Bueno, entonces ya lo avancé, nos ocupamos de la enfermedad renal crónica que se da a través de las IPRES públicas, diálisis peritoneal también en IPRES públicas, hemodiálisis en IPRES públicas e IPRES privadas contratadas y trasplante renal en IPRES públicas. Respecto a la cobertura a través de IPRES públicas, el FISAL, tiene convenio con 13 IPRES que brindan este servicio. Están acá mencionadas los hospitales que se encargan de la atención, y van a ver que tenemos hasta el momento 348 pacientes en el tratamiento. Pongo en rojo al Hospital de Apoyo 2 de Tarapoto, el Hospital Daniel Alcides Carrión de Junín y el Hospital Regional de Arequipa Honorio Delgado, ya que esos 3 hospitales forman parte de la segunda estrategia del plan de financiamiento para fortalecer los servicios de diálisis peritoneal que se inició en el año 2019 en FISAL, con la finalidad, como su nombre lo dice, de poder estimular el desarrollo de este tratamiento, más aún ahora que estamos hablando de COVID, tratándose de una terapia domiciliaria. Y no quería dejar de señalar el desarrollo del Hospital de Apoyo 2 de Tarapoto, quien empezó a brindar la atención con diálisis peritoneal a fines del año 2019 con la referencia de algunos pacientes del doctor Medina que me antecedió, y durante este año de pandemia, es decir, durante el año 2020, consiguió incrementar de 5 a 15 pacientes que tiene actualmente, y eso de verdad que es una verdadera, tiene mucho mérito y no podía dejar de señalarlo. Este es el respecto, el doctor Anco señalaba que nosotros íbamos a hablar de lo que era el financiamiento. Acá tenemos algunas cifras. El FISAL reconoce a las IPRES públicas por pacientes que ingresan a diálisis peritoneal, aproximadamente 505 soles. Eso, digamos, es una única vez, y después se hacen pagos mensuales, ¿no? En el caso de los pacientes que están y utilizan bolsas de diálisis peritoneal de 2 litros, 1.388, en el caso de diálisis que utilizan 2,5 litros, es un poco más, 4.700, y en el caso de pacientes en diálisis automatizada, alrededor de los 6.600 soles. Respecto a las transferencias financieras hechas a las IPRES públicas por diálisis peritoneal, tenemos que en el año 2019, entre el plan de financiamiento para fortalecer los servicios y las transferencias que ya se habían, se transfirió alrededor de 10.866.000. Y el año anterior, en el año 2020, la transferencia fue aproximadamente de 18 millones de soles y medio.
Bueno, respecto a las IPRES públicas que brindan el servicio de hemodiálisis, tenemos 14 IPRES, que son las que mencionan, las que se ven acá. También puede verse respecto al número de pacientes, que bueno, no llegan a 600 pacientes, y es lógico, ¿no? El gran número de ellas están destinadas a la atención de pacientes con urgencia o que se encuentran hospitalizados, y en este caso para pacientes COVID. Pocas son las unidades que tienen población cautiva, y se da precisamente en lugares donde la oferta adicional, digamos, es muy escasa. Respecto al financiamiento con hemodiálisis a IPRES públicas, bueno, esta lista es larga, mi intención no es que la vean porque yo misma no la logro ver, pero son más o menos 70 IPRES públicas con las que FISAL tiene convenio, y el monto transferido entre el año 2020 y 2021 bordea los 122 millones de soles. Esto es, acá presentamos las IPRES privadas que están contratadas actualmente por el FISAL. Tenemos cerca de 70 IPRES privadas contratadas a nivel nacional, distribuidas en 19 regiones, y en total tenemos más de 5.000 pacientes, ¿no? 5.035 el dato a fines de febrero de este año. El financiamiento a IPRES privadas, bueno, acá figura, el año pasado fue de 208 millones, el anterior 189 millones, y así, cifras, bueno, bastante importantes, y en lo que va del año vamos ya sobrepasando los 28 millones de soles. Respecto a trasplante renal, el trasplante renal, bueno, se realiza en las IPRES públicas únicamente, como dijimos, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en el Niño San Borja y en el Hospital Loaiza. Tenemos un registro de la data que nos hacen llegar las IPRES de aproximadamente 41 trasplantes reportados desde el año 2017, e incluye donante vivo y donante cadáver. Bueno, respecto a la pandemia COVID, ¿qué es lo que podemos decir? Ya sea que FISAL está a cargo o administra o tiene el contrato con las IPRES privadas de hemodiálisis, y era lo más inmediato y fue la primera preocupación que se generó cuando se inicia la pandemia. Y así, bueno, como decía Boris hace un rato, hace un año se declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19 en el país. Aproximadamente una semana después, nosotros, en base a las recomendaciones de las diferentes sociedades, generamos un documento de orientación para el manejo del coronavirus en las unidades, en los centros de hemodiálisis, para prevenir la transmisión, y además, como primera medida, y la verdad es que estábamos ante algo sumamente desconocido, se indicó también la suspensión de las tomas de muestras. ¿A qué me refiero? Nosotros a las 70 clínicas que tenemos contratadas, tenemos un sistema de control de calidad, digamos, a través de la medición de KTB, resultados de control de anemia, etc. Entonces, en un contexto donde había restricciones para el transporte, la gente de verdad que estaba, digamos, en shock, ¿no? Era difícil saber cómo movilizarse. En un inicio a la gente, a los pacientes los encontraban en la calle y de repente los paraba la policía, ¿no? Porque ¿qué hacían en horario de toque de queda? Entonces, debido a todos estos problemas, es que se fueron dando una serie de modificaciones. Por ejemplo, en los horarios de atención, los turnos muchas veces fueron disminuidos con la finalidad que pudieran atenderse los pacientes que estaban en los diferentes cuatro turnos, y bueno, todas estas restricciones, perdón, también hicieron, me salió un poquito, fueron los que generaron que nosotros como FISAL indicásemos la suspensión de la toma de muestra en el 18 de marzo, ¿no? Porque, bueno, además estaba que la enfermera debía acercarse al paciente, tomarse la muestra. Hasta ese momento todos eran sospechosos, entonces fue una época de bastante incertidumbre en la que hubo que tomar decisiones importantes, y bueno, en realidad hicimos lo que mejor pudimos. Bueno, eso fue el 18 de marzo. El 7 de abril, ahí, bueno, analizado ya, después de unos días, se restableció la toma de muestras, es decir, solamente durante un mes se suspendió la toma de muestras de sangre para controles, y en abril nuevamente
retornó, ¿sí? Y bueno, y se hizo hincapié en que los tiempos de diálisis debían ser respetados, dado que de eso depende la dosis de diálisis y por tanto la calidad del tratamiento, ¿no? Bueno, posteriormente, y dado las restricciones que ya veníamos hablando, sobre todo para los traslados, el 9 de abril el FISAL saca la Directiva Administrativa 2-2020 que regula el proceso de financiamiento de prestaciones administrativas para los asegurados, ¿no? Puntualmente, como ya lo va a mencionar la licenciada Iris a continuación mío, lo que se dio fue dar facilidad para el transporte de los pacientes. Bueno, después de ello, y dado que los centros de diálisis que teníamos contratados, ese conocimiento de todos, ¿no? Habitualmente hay 15 pacientes, más 3 enfermeros, más 3 técnicos en un ambiente cerrado, y por lo menos 4 horas seguidas, entonces esas condiciones eran peligrosas digamos, que ahí pudiese haber un paciente COVID, además del tema del distanciamiento entre persona y persona, en fin, los centros que en ese momento, bueno, no daban, digamos, no cumplían las condiciones que pudiesen garantizar la prevención del contagio. Y es así que el 7 de mayo se da la contratación del primer servicio de hemodiálisis para pacientes en hemodiálisis con COVID leve, ¿sí? El 7 de mayo empezamos. El 11 de junio el FISAL emite la Guía Técnica 01-2020 en la que se señalan los criterios para lo que es la atención, asignación, reasignación y egreso de los asegurados al CIG en diálisis con diagnóstico COVID. Esto es para su retorno a sus CIPRES habituales. Y bueno, el 12 de junio también, bueno, presentamos y comunicamos a las CIPRES cuáles eran los criterios de egreso y de aislamiento de asegurados en hemodiálisis con diagnóstico COVID. Bueno, eso era lo que pasaba en, digamos, nuestro manejo con las CIPRES privadas contratadas. Respecto a lo que eran las CIPRES públicas, bueno, las CIPRES públicas, bueno, como también se ha mencionado, brindan atención a pacientes en hemodiálisis en tanto casos leves, moderados y severos. Casos moderados y severos sí, por supuesto, pero algunas de ellas también atienden pacientes con COVID leve, sobre todo cuando se trata de regiones en las que las CIPRES privadas no están en condiciones de manejar a ese tipo de pacientes. Es importante señalar también que muchas CIPRES fueron, o algunas CIPRES fueron designadas como IPRES COVID a nivel nacional, y en respuesta a eso tuvieron que derivar a casi la totalidad de sus pacientes cautivos a las CIPRES privadas, digamos, con la finalidad de dejar los cupos y dedicarse a la atención de pacientes COVID positivos. Esta tabla muestra todas las regiones del país y qué tipo de IPRES es la que se encargó o se encarga del manejo de pacientes con COVID. Vemos que la gran mayoría, los pacientes COVID son manejados por IPRES públicas, únicamente en 6 regiones del país participan también las IPRES privadas. Respecto a la atención con hemodiálisis en IPRES privadas, a las convencionales, digamos, contratadas en el contexto de la pandemia y la Directiva Sanitaria 110-2020 de la TGS, se ve, bueno, que esas CIPRES realizan un triaje preingreso del paciente, hay disponibles, bueno, preparadas de alcohol medicinal en todas ellas, el personal tiene equipos de protección personal correspondiente. Una vez que un paciente sospecha, los pacientes COVID sospechosos son derivados a sus CIPRES públicas para realizar las pruebas diagnósticas. Es importante señalar también que muchas veces los pacientes no llegan, sigue ocurriendo, a las CIPRES públicas, sino que tienden por acortar el tiempo y realizan las pruebas de manera particular en laboratorios particulares. Una vez confirmado el diagnóstico COVID leve, el asegurado es referido a la IPRES COVID. Si requiere una hemodiálisis antes de que se confirme el diagnóstico, es decir, el paciente aún no está confirmado, el paciente dializa en su IPRES de origen en el ambiente aislado, si es que se puede, es decir, si es que en ese ambiente no está dializando un paciente con antígeno de superficie positivo, en ese caso puede dializar ahí, o si no, dializa en un turno diferenciado, generalmente en el último turno y solo. Bueno, también mencionar que estas CIPRES están gestionado con sus TIDIs, DIRESAS y GERESAS la vacunación de su personal.
Esta lámina muestra el número de autorizaciones de cobertura de asegurados con COVID-19 leve en Lima. Nuestra forma de trabajar es cuando un paciente es notificado como COVID positivo, nosotros como FISAL autorizamos su cobertura y este paciente es asignado a una, estamos hablando de Lima, por favor, es asignado a la IPRES COVID, ¿no? Y bueno, nosotros revisamos documentación, viene con un informe médico, la hoja, el resultado de sus últimos serológicos y también con la prueba COVID, ¿no? Entonces, este gráfico muestra cómo fue la presentación del número de casos, ¿sí? Y bueno, y también remeda el comportamiento que ha tenido la primera ola bueno, en el país, y también cómo cae entre octubre y diciembre del año pasado, y cómo nuevamente se levanta a partir de fines de diciembre, enero, y bueno, y actualmente sigue en franco ascenso. Esta otra lo que muestra es el tipo de pruebas diagnósticas que sirvieron para confirmar los casos COVID leve en los casos de Lima. Cuando digo Lima me refiero a Lima y Callao, por si acaso. Bueno, en este gráfico, en las barras azules son el número de pacientes, las barras color naranja significan las pruebas rápidas, las famosas pruebas serológicas IgG, IgM, que como pueden ver, en todo el inicio de la pandemia fueron las francamente predominantes, ¿no? Ya decía el doctor Medina que el diagnóstico muchas veces clínico y solamente se tenía ese tipo de exámenes. Como pueden ver en las barras grises, los pacientes en quienes se dispuso de pruebas moleculares fueron muy pocos, ¿no? Durante esta primera ola. Ahora, en esta segunda ola, lo que vemos entre febrero y marzo es un incremento importante del número de pacientes que vienen con una prueba de antígeno que es realizada en los hospitales, en algunos casos en la parte privada, pero en la mayoría de casos en sus hospitales. Y es lo que está sirviendo, digamos, más para confirmar los diagnósticos. Entonces, en hemodiálisis se realizó desde mayo del 2020 IPRES privadas para el servicio de atención con hemodiálisis ambulatoria del asegurado con COVID-19 en Lima. Las últimas contrataciones a nivel nacional que se están haciendo de las IPRES de hemodiálisis están incluyendo la atención de asegurados con COVID-19 leve en turnos diferenciados. Ese servicio contratado se da en turnos, como digo, exclusivos para pacientes COVID, con un mayor distanciamiento físico, con el uso de equipos de protección adecuada en personal, y monitoreo de saturación de oxígeno a los pacientes. La permanencia en estos centros o en estas unidades es alrededor de 2 a 3 semanas. Al inicio no fue así, al inicio el promedio era 4 semanas porque no había un conocimiento claro, digamos, bueno, en realidad ahora no lo hay, pero era más confuso todavía al inicio cómo debía ser el periodo de aislamiento. Bueno, finalizado este plazo de aislamiento, los pacientes retornan a su IPRES privada de origen. Hemos visto casos de segunda infección, por lo menos en unos 4 o 5 pacientes, y bueno, lamentablemente me hubiera gustado poder presentar, pero aún no disponemos de datos de mortalidad en ese tipo de pacientes. Respecto a los criterios de egreso de aislamiento de asegurados con COVID-19, se consideró que los pacientes con 14, o se considera los pacientes con 14 días o más de permanencia que cumplan los siguientes criterios retornan a su IPRES anterior, ¿no? Que deben tener al menos horas sin fiebre, obvio, sin el uso de antipiréticos, al menos 72 horas con una frecuencia respiratoria por debajo de 22 minutos y una saturación de oxígeno mayor o igual al 95 al aire ambiental. Con esos criterios los pacientes, una vez que reúnen esto, el médico de la unidad COVID hace un informe, nos lo hace llegar a nosotros y con ello recién el paciente vuelve a su unidad, a su IPRES privada de origen. También es importante señalar que en algunos casos, si bien es cierto, esos servicios son para pacientes con COVID leve, existen algunos casos de pacientes que hicieron, por ejemplo, neumonía, que ya no es COVID leve, sino COVID moderado, pero que
han resuelto o han tenido una evolución favorable y digamos, con síntomas más ligeros, es decir, ya que como que pasaron a un COVID más leve, esos pacientes también son derivados a estas CIPRES y también cumplen los mismos criterios para el egreso. Bueno, respecto a la situación con la diálisis peritoneal en el contexto de la pandemia, es importante señalar un problema marcado que se suscitó inmediatamente, se inició la declaratoria de emergencia y las cierres de carreteras y la suspensión de los transportes, que fue las dificultades para el traslado de insumos de pacientes con domicilio distante a la IPRES pública. ¿Y eso por qué? Porque en el país hay todavía quedan regiones en las que no existe ningún servicio de diálisis, ni EMO ni DP. Entonces muchas veces hay gente que se atiende en Lima, pero no vive en Lima, ¿no? Vive en Huancavelica, vive en algún otro lugar relativamente cercano, pero es otra región, y en ellos se dio el problema, ¿no? Porque los insumos, había dificultad para que llegaran, y ya no podían, digamos, acceder a los insumos para poder realizar las diálisis en su casa. En ese caso, bueno, las IPRES públicas hicieron gestiones con los laboratorios proveedores, quienes apoyaron con el transporte. De otro lado, el FISAL realizó monitoreo remoto de las unidades de diálisis peritoneal en esas IPRES públicas. ¿Y qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos la reasignación de recursos humanos e infraestructura de las unidades de diálisis peritoneal para atender pacientes en hemodiálisis o se convirtieron en unidades COVID. Eso ocurrió por lo menos en 3 unidades de hospitales de Lima, y quienes me están escuchando saben que es así, ¿no? Por lo menos en 3 de los hospitales en Lima eso se dio, ¿no? También vimos que, si bien es cierto, se instaló inmediatamente, o se instaló en forma inmediata, digamos, la teleconsulta, bueno, esa fue priorizada, se daba atención presencial únicamente en los casos complicados, pero se postergaron actividades que son muy importantes para la prevención de complicaciones, como son el reentrenamiento en la técnica de diálisis peritoneal y las visitas domiciliarias. Recordemos que la diálisis peritoneal es un tratamiento domiciliario, ¿sí? Y que el paciente constantemente debe ser monitorizado y refrescado en su actuar en el tratamiento, ¿no? Constituye un tratamiento ideal en situaciones donde uno quiere evitar el contagio, las aglomeraciones de personas, cuando uno quiere prevenir COVID, transmisión de COVID, la diálisis peritoneal es el tratamiento ideal. Bueno, también se observó un menor número de ingresos respecto a las proyecciones hechas antes de la pandemia por las IPRES públicas. Bueno, y eso por las razones que hemos conversado. Bueno, finalmente, ¿qué podemos decir? Que como IAFAS debemos priorizar el desarrollo de terapias domiciliarias, diálisis peritoneal. Las IPRES públicas deben restablecer al 100% sus actividades destinadas a prevenir complicaciones y obtener resultados óptimos. Se debe continuar las contrataciones del servicio de hemodiálisis que incluya personas con COVID-19. Bueno, mantener el distanciamiento social y uso correcto de la mascarilla, priorizar la vacunación de la población con insuficiencia renal crónica en diálisis y trasplantados como grupos de riesgo, y priorizar la vacunación del personal sanitario prestacional y de control presencial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.